La música es muchísimo más importante de lo que imaginamos o creemos en nuestras vidas. No hay nadie que no tenga musicalizada su vida de alguna manera, lo quiera o no lo quiera. Prácticamente todos tenemos nuestros estilos musicales preferidos o algún formato predilecto, como bandas, artistas, grupos, sinfónicas o cualquier otro. Ahora bien, por más que pudiésemos estar completamente desinteresados con el tema, es inevitable vivir rodeado de ella, ya que la música cumple un papel fundamental en nuestras vidas, aun cuando no somos conscientes de ello. Y para explicar este fenómeno tan particular, vamos a utilizar a uno de los juegos que mejor representa esto: Theorhythm Final Bar Line. Primero de todo, debemos tener en cuenta que la música por sí misma puede categorizarse como un arte. La noción de arte es generalmente muy discutida, en parte a causa de que su vocablo tiene una acepción muy extensa. El historiador alemán de principios del siglo XX, Erwin Panofsky, propuso una definición muy abarcativa, partiendo del primer significado que se conoce, usando el término ars artis del latín, que resultaba contener dos significados a la vez. Primero, conjunto de reglas y técnicas. Segundo, capacidad consciente e intencional del hombre para producir objetos de la misma manera que la naturaleza produce fenómenos. Esto querría decir que mientras produzcamos algo, aplicando un conjunto de reglas y técnicas y buscando representar o reproducir la realidad que nos rodea, que percibimos, independientemente de si esto es consciente o no, entonces ya estaríamos hablando de arte. Esta acepción contrastaría y tiraría automáticamente por la borda el concepto de arte establecido de forma popular, aquel devenido un poco de facto de la antigua Grecia y expandido más tarde al resto del mundo de la mano de distintas corrientes europeas. Del mismo entendería a las artes de manera mucho más restringida y exclusiva, como un medio de comunicación, un producto o un acto creativo, con mayor foco en lo estético, y se dividirían básicamente en dos grupos: aquellas que se permitirían gozar por medio de los sentidos superiores, o sea, la vista y oído, con las cuales no haría falta entrar en contacto físico con el objeto, llamadas, valga la redundancia, artes superiores, y conceptualizadas más tarde como bellas artes. Y por otro lado, las artes menores, con las cuales era requisito entrar en contacto con el objeto producido y que podría disfrutarse con, otra vez, los supuestos sentidos menores, o sea, el gusto, el olfato y el tacto. Si bien estas categorías se han ido trastocando y mutando a lo largo de los siglos, hoy en día inclusive es muy común leer o escuchar cómo se cataloga a una producción artística como de obra de arte, elevándolo a una posición diferencial del resto. Esto es incluso más viable de verlo en relación a los videojuegos, los cuales aún hoy no suelen gozar de manera popular de aquel prestigio o estatus de arte, más asociado con tantas otras formas de comunicación o representación como pudiese ser el cine, la pintura o la música misma. Si alguien cataloga de arte a Pentiment, Gris o Child of Light, por poner tres ejemplos rápidos y que han tenido muy buen feedback, en general nadie lo discutiría, siendo que cuentan con un apartado de diseño artístico visual muy particular, que se asemejan casi a pinturas en movimiento y apelan a un estilo puramente preciosista. La cuestión seguramente sería muy distinta si alguien dijera que, no sé, Worms, Warzone o Chocho Charles son también obras de arte. En el cine, por hacer una comparación odiosa pero muy clara, esta cosa no sucede. Independientemente que el producto sea muy malo, muy bueno, muy feo o muy bonito estéticamente, nadie pondría en duda de que todas las películas son arte. Ahora bien, esta concepción no solo suena elitista y altamente restrictiva, sino que además despoja a la noción de arte de una de las principales características. Si bien las fuentes que tratan la relación entre el humano con sus producciones artísticas son muy vastas en todas las disciplinas, pasando aparte por grandísimos autores como Marx, Max Weber, Godelier, Mary Douglas o Michel Foucault o hasta Gregory Bateson, lo cierto es que se puede considerar, a modo muy resumido, que todos estaríamos más o menos de acuerdo en que otro de los componentes que hace al arte es, valga la redundancia, su carácter artesanal. ¿Qué sería esto? Pues, en pocas palabras, la característica de ser producido por la voluntad del ser humano. Ya no importa si el proceso de producción ha sido mediante una máquina industrial o mediante las manos de una persona. Esa es una discusión que debería haber expirado aparte hace unos 150 años, más o menos, de hecho. Lo que hace al objeto en sí, una obra de arte, sería la propiedad innata de que ha sido producido por la voluntad de una persona, por el deseo o la búsqueda de lograr un objetivo específico mediante esa producción. Y como tal, al mismo tiempo, contendrá un mensaje, un discurso, un estilo,
una expresión propia, un don legado de parte de su creador. Si a esto le sumamos que prácticamente todos los objetos son producidos para cumplir con una tarea material específica de seres humanos relacionándose entre sí, entonces podemos concluir, además, que todo objeto, obra de arte, contendrá un rol social. Si bien no pretendo meterme a argumentar en qué medida los videojuegos son arte, ya que lo son prácticamente en su totalidad, efectivamente, y los motivos irrebatibles sobran, es importante tener esto en cuenta en relación con el papel medular de la música en nuestras vidas, y más aún, en relación a la música en los videojuegos. La música es un lenguaje, con la particularidad de ser de carácter universal, como bien lo ha afirmado un equipo multidisciplinar de Harvard a través de un enorme trabajo de investigación. Y además, es también un fenómeno de raíz puramente social. Aún la disfrutemos de manera completamente solitaria, la música tiene un rol, y esto es muy importante, siempre de reforzamiento de significados y sentidos que nos vinculan con sensaciones, hechos o códigos personales ya establecidos en nuestras vidas. John Blacking, antropólogo especializado en etnomusicología, definió la música según su función, la cual sería reforzar ciertas experiencias que han resultado significativas para la vida social, vinculando más estrechamente a la gente con ellas. Esto puede complementarse con el hecho de que la producción musical es tanto simbólica, igual que cualquier otro tipo de lenguaje utilizado por el humano, como material, ya que es llevada a cabo mediante efectos sonorofísicos, incluso hoy en día también mediante efectos vibratorios. Si a esto le agregamos, además, la idea de que toda realidad es construida socialmente, como afirmaron los sociólogos Berger y Luhmann, mediante el lenguaje y nuestras capacidades simbólicas, entonces no cabría duda de que la práctica musical es en sí misma una gran representación, un referente del mundo real que nos rodea, de aquella realidad socialmente construida en la que vivimos y de la cual nosotros como sujetos nos apropiamos. Aún habiendo personas que niegan su gusto por la música, que sostienen que no les gusta la música o la actividad de escucharla, hasta ellos mismos seguramente podrían reconocer canciones populares de determinados momentos o eventos históricos, de películas o incluso de videojuegos. El lenguaje musical es mucho más primitivo y está mucho más inmerso en nuestras estructuras mentales, por decirlo de alguna manera, de lo que popularmente se cree, incluso desde que somos niños muy pequeños o bebés y oímos o nos cantan canciones los adultos a nuestro alrededor. Sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, vivimos siempre inmersos en una inacabable corriente de producciones musicales, donde sea que vivamos y cualquiera que sea nuestro contexto social. Por otro lado, jugar videojuegos también es una experiencia social. Aún lo hagamos solos, estamos adquiriendo conocimientos, mensajes, códigos, siempre insertos en una red de producción y de mercado mucho más amplia a nuestro único rol como receptores de este juego. Nos guste o no, interactuamos con el producto que ha generado el trabajo conjunto de mucha otra gente y ha terminado por llegar a nuestras manos. De alguna forma, de manera directa, interactuamos y jugamos con el juego en sí, con la inteligencia artificial, por ejemplo, o con otros jugadores en modalidad multijugador. E indirectamente, interactuamos con todos aquellos que programaron y diseñaron el juego para nosotros, que hicieron su parte de manera personal, poniendo en juego para ello todos sus conocimientos y aptitudes en el proceso productivo. Ahora bien, así conceptualizada, la música como arte que vincula más estrechamente a la gente con sus experiencias significativas al interno de la vida social, podría ser una definición totalmente analogable al juego Theater Team Final Bar Line. En adelante, Final Bar Line. Hace ya varios años, Square Enix comenzó a modificar sus políticas en relación a los videojuegos, percatándose de que sus mejores resultados, tanto en ventas como en calidad y crítica, la mayor parte de las veces coincidía con sus RPGs, sobre todo IPs ya establecidas y con mucha antigüedad, comenzó a cerrar sus puertas a estudios y proyectos enfocados a los estilos de juego más occidentales y comenzó a reforzar sus producciones de corte más tradicional, o sea, aquellas de mayor tendencia al rol japonés. Pruebas de esto no solo devienen de las mismas palabras de sus directivos, sino también que lo han dado a conocer a través de sus reportes financieros, ventas de IPs y estudios occidentales y promoción e inversión mucho más exhaustiva en títulos JRPG. No solo se comenzaron a remasterizar series de juegos que parecían olvidadas en el tiempo como Front Mission, Saga o Mana,
sino también otros títulos como Chrono Cross, Live Alive, Valkyrie Profile o Tactics Ogre. No cabe ninguna duda de que esto no es casual. La causalidad, de hecho, es más que evidente. No solo los números y ventas juegan a favor de estas decisiones, sino que todos los medios y fans alrededor del mundo llevaban años, por no decir casi décadas, pidiendo por todos estos títulos, así como por muchos otros, aún no devueltos a la vida, pero que seguramente no tardarán en llegar. Además de los ya nombrados, se pueden encontrar nuevas IPs y series en los últimos años como Octopath Traveler o Die of Fate Chronicles, igual que sucedía de la mano de Squaresoft en caída libre financiera hace poco más de 20 años atrás, cuando proyectos alternativos a sus series principales surgían casi de la nada, como Vagrant Story, Parasite Eve o The Bouncer. Y en el medio de esta estrategia casi agresiva por aprovechar cierta tendencia de los últimos años, no menor para el caso, vale aclarar, del resurgir de la popularidad de los juegos de rol, gracias en parte también a otras desarrolladoras, ya sean grandes como indies, deciden lanzar este nuevo juego, en gran parte rítmico, como es Theatrhythm Final Bar Line. Final Bar Line es un nuevo juego de una serie nacida en el 2012 para Nintendo 3DS. Es, por cierto, un excelente juego, no solo porque su jugabilidad es muy sólida y sencilla, mezclando ritmo con toques de RPG, también es muy adictivo, su concepción y ejecución son muy buenas y funciona como un homenaje a alguno de los mejores compositores que ha habido en la industria de los videojuegos, e incluso en el mundo en general, a lo largo de las últimas 3 décadas o más. Pero no solo es ese su valor intrínseco más importante, ya que como obra de arte, recordemos, realizada bajo determinadas reglas y técnicas y con la intención humana de generar cierta producción, conlleva un rol social específico para cierta parte de la comunidad seguidora de los videojuegos. Este título expresa la voluntad misma de Square Enix, como empresa, pero también como una comunidad, como un conjunto de personas con un fin o un objetivo en común. Generalmente se concibe a las empresas o grupos empresariales como entes despersonificados, corporaciones malvadas que buscan solo lucrar con todo lo que tengan a su alcance. Y la verdad es que no se me ocurriría jamás poner en entredicho esta idea, pero a fines de este video y de analizar la realidad que tiene como objetivo, propongo hacer caso omiso a esa parte e intentar expandir un poco más el panorama. Igual que sucede con el Estado u organizaciones gubernamentales, ONGs o cualquier otra sociedad de otro tipo, una empresa privada también está compuesta, es encarnada y existe solo en tanto y en cuanto haya una gestión, una producción por parte de sus miembros o trabajadores. Estas personas con sus distintas capacidades, tareas, profesiones, historia de vida, proyectos y formas de proceder y de hacer arte, son quienes llevan a cabo, en este caso, los videojuegos que terminan en nuestras manos, que experimentamos, que nos hacen llegar códigos, temáticas e ideas distintas, artísticas y conceptuales. Final Bar Line es una expresión en conjunto de todos ellos, que lleva aparejado un rol social particular a cumplimentar al interior de cierta parte de una comunidad compuesta tanto por Square Enix, entendida como un grupo de personas dedicadas a generar y producir juegos, obras de arte, así como también por millones de jugadores alrededor del mundo, ya sea aquellos ya familiarizados con estas IPs como también a los que no lo están, pero les agradan los juegos rítmicos, por ejemplo, casuales, o se sienten solamente atraídos por su música. Y esto último es un aspecto no menos importante. Si bien es cierto que pareciera ser un juego muy de nicho, apuntado solo para fans o muy entendidos de la serie, Square Enix piensa también en captar a otro tipo de jugadores con este título, buscando seguir expandiendo de a poco su mercado más allá de sus límites más habituales. Siendo un juego musical, rítmico, destinado a partidas más cortas y ocasionales, de estructura, duración y dinámicas muy distintas a la de un RPG, no estaría fuera de lugar entender que el target de este Final Bar Line también puede amparar a cualquiera que jamás haya tocado un juego de Square Enix o incluso un juego de rol. Además, no solo cuenta con una opción de juego a una sola mano, sino que también todas las canciones cuentan con mínimo 3 niveles de dificultad distintos y en algunos casos incluso 4, sumando más opciones de accesibilidad para cualquier tipo de jugador. Al otro lado de la moneda, y esto lo digo como fan viejo de Final Fantasy, se encuentra la cara de todos aquellos seguidores de estos RPGs.
Jugar a este juego, personalmente, me hace retrotraerme al pasado, pero no solo de manera melancólica, o sea, con una carga de experiencias significativas puestas en juego, sino que, a poco de estar familiarizado con las mecánicas de los JRPGs, las historias de estos juegos, sus personajes, los diseños estéticos, sus simbologías y con todos esos códigos construidos y transmitidos a través de ellos, es muy fácil querer volver a pasar por esas experiencias, querer volver a jugarlos y experimentarlos. De la misma manera que lo ha hecho Nintendo a lo largo de toda su historia, hasta el día de hoy inclusive, la nostalgia es una herramienta siempre efectiva para ser aplicada bajo cualquier tipo de política de mercado, ya sea para hacer borrón y cuenta nueva cuando las cosas se desvirtúan, salen mal o pierden su rumbo, para apostar por cambios arriesgados o simplemente para buscar consolidarse. Por lo tanto, resumiendo, se puede entender este juego como una expresión de cierta comunidad y con un rol social a cumplimentar dentro de esta. Pero a este punto te estarás preguntando, ¿cuál sería este rol social al final? Bien, el rol social, la pauta a cumplimentar por parte de este juego, viene a ser el poner en común determinada realidad de esta gran comunidad, representar y reforzar determinados códigos y experiencias vividas por ella en su papel como reproductora y seguidora de Final Fantasy y los JRPGs de Square Enix. Theatrhythm Final Bar Line es un monumento que condensa a toda esta gente a través de precisamente la música y a la vez invita de manera festiva y despreocupada a cualquier otra persona que se sienta interesada. En un análisis de este juego, hecho por Eurogamer Alemania, se ha remarcado como punto negativo que este es un juego basado únicamente en la nostalgia y el fanservice. Como respuesta a esto podría tenerse en cuenta todo lo que he desarrollado aquí para rebatir la idea de que no se basa solo en la nostalgia. Y en cuanto al fanservice, por más que este no sea un juego que se base ni necesite basarse tanto en ese concepto, si así lo fuese, no sería tampoco algo negativo precisamente. Al contrario, tal vez sería algo muy positivo, tanto para aquellos que ya son parte de la comunidad entendida, como así también frente a los que son totalmente ajenos, que de interesarse tendrían una puerta de entrada a estos mundos, a estas temáticas, a esta estética, a estos juegos que de promedio duran no menos de 100 horas y que además cuentan con sistemas jugables muy complejos, en este caso a través de un lenguaje mucho más abarcador socialmente y accesible como es la música. Al fin y al cabo, cualquiera podría escuchar las composiciones incluidas en este juego, al margen de sentarse a jugarlo, y ser capaz de apreciar el valor o los mensajes que pretenden transmitir, sin necesidad de conocer su fuente de origen, precisamente por el carácter universal del lenguaje musical. Por esto mismo, porque este juego busca reverberar más allá de las posibilidades de la nostalgia, porque la música no puede ser contada como parte del fanservice, y siendo que el core, el núcleo más duro e importante de este juego pasa exclusivamente casi por su música, no puede concebirse como un producto basado en cumplimentar solo con esa tarea o con un público tan reducido. Una de las conclusiones a las que llegó Ruth Finnegan, antropóloga y lingüista, luego de realizar una investigación con trabajo de campo en distintos lados del mundo, con realidades muy diversas, deteniéndose en el análisis social y cultural de la música, fue que, en una perspectiva amplia, es la música la que proporciona el marcador clave para las grandes ceremonias de interés personal y público. Tanto los rituales públicos como los ritos de paso personales, o sea, todos los tipos de eventos y experiencias significativas de nuestras vidas, dependen a menudo del simbolismo de la música para ser situados aparte del tiempo y el espacio ordinarios. Esto es, dicho de otro modo, que la música se inserta en nuestra vida y experiencias constantemente e interpretamos la realidad a través de ella, como lo hacemos a través de cualquier otro tipo de lenguaje. Igual que la música nos reúne y nos invita a rememorar y reproducir las experiencias de nuestra vida, Theatrhythm Final Bar Line la utiliza como herramienta infalible para compilar las experiencias de toda una comunidad alrededor del mundo. E igual que nos sentimos constantemente atraídos a escuchar la misma música, los mismos artistas, las mismas canciones que tanto nos gustan, Theatrhythm Final Bar Line los invita a hacer lo propio con sus canciones y, sobre todo, con los juegos a los que hace referencia, tendiendo un puente infalible mediante una estructura de juego por puntajes, dificultades y objetivos que buscan generar el mismo deseo de repetición
que empleamos con la música en general. Si te gustó este video, el contenido o el tema expuesto, puedes dejar tus comentarios de cualquier índole, darle like y suscribirte, ya que el feedback nunca viene mal y me encuentro trabajando en varios otros videos con temas y juegos muy diversos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Saludos a todos.